de hoy ya nada será igual que antes. ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante. Estaba pensando en mí, en poder fugarme y despertar lejos de aquí. Porque hoy no siento brisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Pensaba que iba a estar sola. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Viviendo tu Mundo al 100. Yo soy la psicóloga Isis Salas. Me da mucho gusto que nos acompañen esta tarde con este tema que tenemos preparado para ustedes, que de verdad que es algo muy interesante. Como siempre, nosotros pues tratamos de traer y de compartir temas relacionados al bienestar, al ser mejores nosotros mismos. Y bueno, yo soy muy contenta de recibir al invitado de hoy y a mi compañero y amigo, el psicólogo Wilber Romero. Muy buenas tardes. Hola Isis, muy buenas tardes y bueno, para los que nos están viendo, yo creo que ya quieren saber quién es nuestro invitado de hoy, quieren platicar también con él, pero el día de hoy pues vamos a estar Isis y yo platicando con el invitado y a lo mejor se integra Liz al ratito, ¿eh? Estamos esperando a ver si llega. Y bueno, les voy a presentar quién es el invitado del día de hoy. La verdad que estoy muy contento de que haya aceptado y que nos regale este tiempo para platicar sobre un tema que lo hemos estado platicando entre nosotros del programa, de querer abordarlo, de querer conocer, este, y que, bueno, aquí en Mérida, pues también podamos tener este tipo de charlas, ¿no? Entonces les voy a presentar al invitado. El invitado se llama Enrique Torre Molina. La verdad es que es un honor el que esté aquí. Él es activista, conferencista y consultor de diversidad e inclusión para ONG, universidades, para el gobierno, los medios de comunicación. Fue encargado de las campañas de All Out y Amnistía Internacional. Es miembro de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de Ciudad de México y cofundador de la organización Colmena 41, que al ratito nos vas a platicar un poco qué es esto de Colmena 41, de qué se trata este proyecto, que estuve por ahí viendo un poquito y me parece muy interesante y muy enriquecedor lo que se está haciendo. Pero bueno, Enrique, bienvenido. Aquí estás en tu casa viviendo tu mundo al 100. Nosotros somos un programa donde buscamos el desarrollo humano, el bienestar, la salud, el poder tocar temas positivos, temas que nos hagan crecer, que nos hagan, pues a veces aprender también. Y para los que nos están viendo, quédense al final, porque al final les vamos a hablar de algo, de una de nuestras primeras sorpresas, que es nuestra revista de Viviendo tu Mundo al 100, que ya pues les vamos a platicar al final del programa, de nuestra revista y de nuestro canal de YouTube. Enrique, bienvenido aquí a tu casa Mérida, porque además Enrique es de Mérida, Yucatán. Orgullosamente yucateco, ¿no? Bueno, esperemos. Muchas, no, sí, muchas gracias, Wilber, muchas gracias, Isis, por la invitación. Estoy súper contento de estar hoy con ustedes y pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por interesarse en lo que tenga yo que platicarles y felicidades por el programa. Muchas gracias, muchas gracias a ti. Y bueno, como dice el tema del programa, es como una mirada al activismo, pero al activismo LGTBQ+, etcétera. Que ahí Isis tenía una pregunta acerca de eso. Entonces, vamos a ir aclarando muchas dudas que tenemos, ¿ok? Cuando yo les propuse el tema, Enrique, yo se los platico a los que nos ven, porque yo sigo a Enrique en sus redes sociales y en Instagram por ahí puso la pregunta de qué es activismo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que muchos de repente lo utilizamos, la palabra o el término, pero no sabemos exactamente qué es lo que hace. Y vamos a enfocarlo un poco en lo que tú haces, en tu experiencia, en lo que es. Pero bueno, Isis, tú tenías por allá una pregunta. Sí, de hecho, bueno, pues Enrique, nuevamente bienvenido. Yo cuando escuché el tema, como dice Wilbert, igual, digo, sí es un honor tenerte con nosotros hoy porque puse en Google activismo
LGBT+, y el primero que sale, o sea, personas que debes conocer si quieres saber, y el primero que sale eres tú, ¿no? Entonces, yo creo que es muy padre, de verdad, que compartas este espacio con nosotros. Y bueno, una de mis primeras preguntas es, ¿qué es? O sea, ¿a qué se le llama? ¿Qué hace esta comunidad LGTB? O sea, ¿qué significan estas siglas como para irnos aterrizando, ¿no? en el tema? ¿Y qué haces tú como activista, ¿no? de este movimiento o de esta comunidad? Perfecto, muchas gracias, Isis. Pues sí, las siglas son de esas cosas que generan como muchas dudas. Lo primero que diría es que no hay, o sea, porque seguramente lo primero que piensa ahorita mucha gente al escuchar tu pregunta es, pues yo he escuchado, es otra versión de ese acrónimo, o así como lo dijo Isis, yo no lo había escuchado, ¿no? No hay una versión universal, única, como estática de ese acrónimo, ¿no? Es algo que ha evolucionado, que sigue evolucionando, que en diferentes momentos, en diferentes países, incluso hoy en 2020, se usan diferentes versiones y todas son muy válidas, ¿no? Pero básicamente significan lesbianas, gays, bisexuales, trans. Si ves una I, significa intersex, que es lo que antes conocíamos como hermafrodita. Si hay una Q, significa queer, que es una palabra en inglés que en español pues, podríamos traducir como raro, pero que la gente, que muchas personas LGBT se han como apropiado de esa palabra, que antes o que históricamente se ha utilizado incluso como un insulto, ¿no? Pero si tú lees, por ejemplo, la historia del movimiento LGBTQ, LGBTI, LGBT+, que el signo de más es un poco como para decir más lo que se acumule, más las siglas que no estoy poniendo aquí. Si tú lees un poco sobre la historia del movimiento LGBT+ en el mundo, una de las primeras cosas que a lo mejor que a mí me llaman la atención es que ese acrónimo no se utilizaba hace, no sé, 20, 30, 40 años, aunque ya había un movimiento. Se hablaba primero del movimiento gay lésbico, eventualmente se empezó a hablar de gays, lesbianas y trans. Por eso empezaba yo diciendo, eso es algo que ha ido como cambiando, ¿no? Hoy, por ejemplo, en México, en algunos contextos, hay activistas o defensores de derechos humanos que utilizan LGBTT, porque un poco la T abarca personas travestis, personas transgénero, personas transexuales. Hay quienes preferimos resumirlo en trans, ¿no? En fin, entonces hay lugares donde el orden de las letras también es diferente. Todo eso es muy válido. ¿Qué hace un activista? Pues es como la pregunta es como una pregunta muy complicada, digo muy amplia más bien. Como yo entiendo el activismo, o como yo diría, o como yo describiría lo que hace un o una activista, es cuando todo tu trabajo y todas tus acciones, incluso no de trabajo, tus actividades principales de todos los días, tienen como objetivo principal defender una causa, defender los derechos de una comunidad, tienen como una convicción política, y uso la palabra política no de una forma como partidista, sino como en un sentido más amplio, ¿no? Y hay diferentes formas de hacer activismo, o hay diferentes, sí, como versiones de lo que es el activismo, ¿no? Y habrá gente que también tenga como diferentes definiciones. Pero, pues quizás las formas como más tradicionales son personas que trabajan a lo mejor en una organización de la sociedad civil, en una asociación civil, en una fundación, dentro de algún tema que puede ser, no sé, derechos de la infancia, derechos de las mujeres, temas de medio ambiente, de libertad de expresión, de acceso a la justicia, derechos humanos de personas privadas de la libertad, que son las personas que están en la cárcel, personas LGBT, en fin, hay el tema que se les ocurra, ¿no? Hay quienes lo hacen como un trabajo, no sé, de abogados, de periodistas, de comunicadores, a lo mejor tienen un espacio de opinión en un medio de comunicación, a lo mejor dan clases, investigan, en fin, digamos que la actividad como tal o el quehacer puede ser como muy variado, pero lo que tiene en común cualquier tipo de activismo, yo creo, es que eso que estás haciendo tiene ese objetivo pues, de transformar socialmente, políticamente la realidad, ¿no? Ok, gracias. Y por ejemplo, bueno, a mí me hacía como ruido y en algún momento platicaba con mi hijo que es adolescente, con otros adolescentes igual, y decíamos, bueno, ¿por qué? Más bien era como una inquietud de él,
Dice, ¿por qué habría que dividirnos? O sea, si todos somos personas, o sea, ¿por qué tendríamos que tener como una comunidad o como si todos somos como personas, ¿no? Entonces, yo o sea, pensando como un poquito así como poniéndome en su lugar, decía, bueno, finalmente es otra generación totalmente, ¿no? Pero sí decía, ¿por qué clasificarnos? O sea, ¿por qué hacer como esa clasificación? ¿No? O sea, ¿por qué diferenciarnos en eso? Entonces, digo, finalmente en su momento atendí ese tema y me gustaría que tú explicaras, o sea, por qué hay esa clasificación. Claro, es una pregunta buenísima y es una pregunta también muy común. Primero, pues, digamos, en un mundo ideal no tendríamos que hacer esas clasificaciones porque Así no es. tendríamos que hablar de derechos LGBT porque no habría derechos LGBT porque todos tenemos los mismos derechos. Por Es poner el correcto. ejemplo LGBT, ¿no? O no tendríamos que hablar, pues, no sé, a lo mejor de violencia de género o de violencia contra la Así mujer mismo. porque la violencia que enfrentaría, digamos, bueno, idealmente no habría violencia, pero no habría, no sé, como condiciones que te hagan más vulnerable o que te hagan como enfrentarte a tipos de violencia como diferente, ¿no? Por poner un par de ejemplos. Eh, Creo que entonces, digamos, la razón para hacer esas divisiones, primero tiene que ver con eso, primero con nombrar y con enunciar y con verbalizar la existencia, en este caso, de personas LGBT, ¿no? Entonces, si hablamos de todos somos iguales, las personas, todas valen lo mismo, todos tenemos los mismos derechos, no debería haber discriminación, y yo me echo un speech así súper largo y nunca digo LGBT, a lo mejor tú estás entendiendo algo diferente a mí. A lo mejor tú no estás pensando que las personas LGBT entran ahí. O a lo mejor no estás pensando que las personas privadas de su libertad entran ahí, por ejemplo. A lo mejor tú piensas, pues Enrique está hablando de todas las personas, pero hay excepciones, obviamente, ¿no? Pero si no, entonces sin nombrarlo, pues no podemos estar como hablando de lo mismo. Segundo, creo que tiene que ver también con como insistir en un sentido también como de identidad y de pertenencia a diferentes comunidades, ¿no? Yo no creo que dividir esté mal en sí mismo, yo no creo que tener etiquetas o categorías esté mal en sí mismo, ¿no? Creo que el problema es cuando esas etiquetas o esas divisiones determinan a qué tienes acceso, qué derechos tienes y cuáles no, por ejemplo. Y por último, creo que también ya hablando justo del activismo, el hacer esas divisiones y el crear esas categorías de causas y de temas y de organizaciones y de comunidades y tal, pues responde como a la necesidad de poder hacer un trabajo como específico para diferentes comunidades, porque si yo quisiera trabajar en todos los temas que he puesto hoy de ejemplos, pues no lograría nada en ninguno, ¿no? Porque si estás como abarcando todo, está cañón como lograr avances como muy puntuales. Y porque además o sea, digamos, lo que está detrás de, por ejemplo, de la discriminación a diferentes personas es muy similar, pero al final se manifiesta de formas diferentes, ¿no? O sea, tú como una mujer no enfrentas el mismo tipo de discriminación que yo como un hombre gay, ¿no? A lo mejor yo tengo acceso a ciertas cosas más fácilmente o tengo ciertos privilegios o ciertas ventajas por ser hombre, pero por ser gay a lo mejor tengo desventajas o discriminación de otro tipo, ¿no? Ok. Entonces, estoy entendiendo que esto permite, ¿no? El que uno pueda también como mirar las distintas causas en las que ahora sí que las personas pues pueden pues trabajar, ¿no? En sí, y que creo que nos da la oportunidad también pues de decir o poder elegir hacia dónde ir. Y mira, fíjate que ahorita se me viene a la mente una pregunta, porque bueno, uno no nace así de que dice, "Ay, voy a ser activista", o sea, platícanos un poquito cómo fue esto, porque yo sé que allá afuera puede haber gente que tenga como este interés de poder hacer algo por alguna causa o por alguna situación, pero no sabe ni por dónde empezar ni qué estaría haciendo. ¿Cómo fue tu experiencia, Enrique, en esto? Digo, porque yo te conocí en la preparatoria. Cuando estaba ¿Sabes? haciendo mis exámenes de orientación vocacional. Exactamente, hace... Sí, pues ¿Qué me tal? encanta,
¿Qué tal, Ya llovió. No sé si sea bueno decir cuántos años pasaron para no exhibir nuestras edades. No, Digo, la tuya no creo que pasa nada, la de Wilber. oye, la mía sí, pero además creo que fue la primera generación de ahí donde estuve, la primera ¿Ah, sí? generación. Qué padre, qué Entonces, padre. Pues me gusta mucho tu pregunta porque sí es cierto, o sea, no hay, o sea, creo que muy poca gente en general nace sabiendo a qué quiere dedicarse, pero además creo que luego hay como ocupaciones o profesiones o trabajos que además están como todavía más ocultos, como que no están en el panorama general, no están en los folletos, bueno, creo que ya no existen esos folletos, pero que te daban en las universidades cuando todavía imprimíamos todo, que dice, si estudias esto, te puedes dedicar a 2 puntos y como una opción de cosas. En ningún lado salía, en mi época, en mi experiencia, defensor de derechos humanos, activista, trabajar en una nada de esto, ¿no? Pues yo un poco, creo que mi interés viene como de 2 lados. Primero, como que hay algo, aunque hoy ya no soy católico, pues tuve una formación y una educación católica en mi casa, en la escuela, iba a catecismo, todas estas cosas, ¿no? Y creo que una de las cosas que esa experiencia y que crecer en ese contexto me dejó fue como cierta conciencia de que hay cosas en el mundo que están bien y otras que están mal y que tenemos la capacidad o la responsabilidad o la oportunidad, si no quieres llamarle responsabilidad, pero la oportunidad de cambiarlas y de transformarlas, ¿no? Y de incidir de alguna manera, aunque sea muy chiquita. Y luego, por otro lado, digamos, yo pasé como por querer estudiar varias carreras de ciencias sociales y finalmente la que me atrajo más y fue lo que estudié fue relaciones internacionales, porque tenía muchas ganas de, ahí sí, lo que viene en el folleto de la ajá. licenciatura en relaciones internacionales, que es como trabajar en organizaciones internacionales, en algo como la ONU, o representar a tu país en alguna embajada o en un consulado, o trabajar en algún organismo tipo el Banco Mundial y estas cosas, ¿no? Que al final no me dediqué a eso, aunque parte de mi trabajo ha tenido que ver con eso, ¿no? Pero digamos, entré a estudiar pensando que me quería dedicar a eso y eventualmente empecé en la carrera a estudiar un poco sobre movimientos sociales, movimientos como, no sé, el movimiento por los derechos laborales de las mujeres, el movimiento de los afroamericanos en Estados Unidos, y empezó a llamarme la atención el tema del movimiento LGBT, porque al mismo tiempo, estando en la universidad, yo estaba saliendo del closet, ¿no? O Ujú. sea, en mi segundo semestre de la carrera, eh, fue cuando empecé como yo a reconocerme como públicamente con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de la escuela, con mis maestros, como un hombre gay o como un joven gay, ¿no? Entonces, un poco parte de mi como proceso de conocerme y entenderme y aceptarme como a un nivel muy personal, como que se empató con este interés como más como académico de conocer más sobre derechos humanos y sobre movimientos sociales. Y entonces así es como empecé a investigar y investigar más y eventualmente tuve unas primeras experiencias profesionales haciendo prácticas con organizaciones y en oficinas de gobierno en temas de no discriminación y derechos humanos. Y fui descubriendo, uno, que me fascinaba todo esto, que me fascinaba el tema de derechos humanos y más específicamente de derechos de la comunidad LGBT. Y en segundo lugar, que ahí había una oportunidad o había un camino que seguir o que construir tal vez, porque de pronto también me fui topando con, pues como que no había opciones obvias de trabajo, por ejemplo, y un poco tenía yo que o tomar las muy limitadas que había o ser muy creativo en construirlas y en inventarlas o en como manipular algunas opciones de trabajo con las que me topaba, pero pues así fue. Ese es tu contacto. Por ahí tenía una pregunta que antes de que comenzáramos me dijo, no, yo le voy a preguntar, a ver, ¿cuál era, Isis? Es que ¿Qué es tenía lo, muchas. no, pero yo me quedé con esta porque yo creo que bueno, cuando uno empieza a forjarse un camino, empieza a hacer cosas, también se van a encontrar de Ah, repente sí, como claro, obstáculos, así y a mí me es. gustaría que nos puedas platicar un poquito, a lo mejor esos obstáculos que te pudiste haber encontrado en el camino, pero también
como estas cosas que nos satisfacen, que nos gustan, cosas que hemos encontrado en el camino que a lo mejor no pensábamos encontrar. Yo si les hablara mucho de lo que he vivido, ¿no? Dando terapia, acompañando parejas en estos procesos, me he encontrado con muchas cosas, tanto buenas como también, pues, negativas. Pero platícanos un poquito esto, Enrique, en esto que tú has, pues, emprendido, porque finalmente emprendemos algo, ¿no? Sí, era como un poco, o sea, ¿a qué resistencia te has encontrado para lo que tú haces como activista? Y bueno, y todo el aprendizaje, ¿no? Es que lo que comentaba Wilber, ¿no? Están las experiencias padres, porque finalmente eres una figura, ¿no? O sea, y representas por mucho, o sea, a lo que voy es a que has tenido éxito, a lo mejor podríamos verlo como éxito por profesional personal, pero en realidad has hecho mucho por la comunidad. Entonces, esa parte de que, bueno, ¿qué resistencias, a qué resistencias te enfrentaste y cómo has logrado, pues, estar ahorita, pues, en donde estás, ¿no? Que realmente representas. Muchas gracias. Pues creo que las resistencias con las que me topé fueron, primero, como, como entender como de una manera muy tangible, como, a ver, ya este interés que tengo, que empezó por una cosa como que me daba curiosidad, como me dan curiosidad otros temas y me gusta leer sobre otros temas y aprender sobre otros temas, pero esto me está llamando más, ¿no? ¿Cómo puedo dedicarme a esto? Y no sé, en algún momento pensaba dedicarme a esto y de manera como compatible con tal vez otro trabajo, ¿no? Con otras cosas que no tengan nada que ver con esto. Que también durante mis primeros años, cuando salí de la universidad, por ejemplo, pues trabajaba en otras cosas que tenían un mínimo de común con esto, ¿no? Se trabajaba en ONGs de otros temas o siempre me ha gustado como el tema de la comunicación, entonces en la universidad también tomé algunas materias de comunicación y empecé a colaborar en la estación de radio y en el periódico estudiantiles que había en mi universidad. Yo estudié en la Universidad de las Américas en Puebla, que tiene como una vida como estudiantil y como extracurricular como muy activa, ¿no? Hay muchas actividades, hay muchas organizaciones y clubes estudiantiles de mil cosas. Entonces también era un lugar donde como que pude explorar mucho de eso. Entonces creo que las resistencias tenían que ver con eso, con entender, a ver, cómo puedo hacer de este interés o de este gusto un trabajo o una opción de vida, ¿no? Que creo que eso, o sea, lo tiene en común mi caso con el caso de muchas personas y de otras profesiones, ¿no? O sea, pienso desde gente que se dedica a temas de artes y cultura, por ejemplo, ¿no? Mi pareja, mi novio es escritor y empezó a trabajar igual desde muy chiquito y se enfrentó igual con cosas que le decían sus papás, como me tocó a mí con mi familia, de, pues, ¿por qué te vas a dedicar a eso, no? O sea, como que es un poco lo que a mí me decían, como, a ver, okay, está bien que seas gay, pero ¿por qué tienes que, como, ahora hablar tanto de eso? Y como todo lo que hagas tiene que ser sobre eso, ¿no? Que la verdad, o sea, hubo varios momentos en donde como que ese tipo de preguntas o de comentarios sí me pegaban, o sea, sí me afectaban y sí me hacían cuestionármelo. Primero porque había algo de razón en algo que me decían, que era, pues Enrique, a ver, como que, o sea, lo que me decía mi familia es, a ver, eres un chavo que ha tenido como acceso a buenas oportunidades de educación, a ir a una buena escuela, como que mi familia tenía esta cosa de hemos invertido en tu educación para que ahora te dediques a una cosa que ni entendemos, ni vas a ganar dinero. Me acuerdo que mi abuela una vez, que tengo una muy buena relación con ella, y por ejemplo con ella el tema de cuando salí del closet, como que lo agarró la onda muy bien, ¿no? Pero un día sí me dijo así como, o sea, pero no entiendo, o sea, ¿tú a qué te quieres dedicar? ¿Quieres como ir tocando como puertas de casa en casa, como testigo de Jehová, como a hablarle a la gente de lo que es ser LGBT y a pedirles dinero como en una latita o algo así, ¿no? Que no tiene nada de indigno, pero un poco, esa era como su visión, ¿no? Entonces, Como la idea. esa fue una segunda resistencia y creo que la más importante, o sea, la que más me costó, pues como hacer a un lado, porque pues sí, me costó mucho trabajo, a ver, sí quiero ser como también, y trato de ser muy claro cuando hablo de esto, esta parte como de mi experiencia, de decir, pues sí, soy una persona que ha tenido acceso a muchas
facilidades y a muchos privilegios en términos de educación, por ejemplo, ¿no? O sea, una cosa así muy puntual que me ayudó a conseguir mis primeras experiencias profesionales en estos temas es el hablar inglés, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues lo debo a que, pues desde muy chico mi mamá decidió como, te voy a meter a clases de inglés porque eso es algo que te va a servir, ¿no? Servir para O la sea, vida. pues a lo mejor hay otras personas con perfiles parecidos a los míos, pero que a lo mejor si no tuvieron como esa herramienta, a lo mejor no pudieron acceder a las mismas cosas que yo, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, pues sí, a que sí fui muy necio y muy como obstinado, porque de pronto tenía épocas que decía, pues voy a tratar de dedicarme a otra cosa, voy a buscarle por otro lado igual y se me quita el gusto por esto. Y la verdad es que no, o sea, era muy infeliz haciendo cualquier otra cosa. Entonces, pues como que eso también me motivó a tratar de encontrar una manera para dedicarme a todo esto y a seguir como picando piedra y no dejar que esas preguntas y esos comentarios, en este caso de mi familia, que venían de un muy buen lugar, con una muy buena intención, ¿no? Claro. Y de un lugar no de un lugar de poca comprensión, tal vez venían de un lugar de no tener información o de que no tenían otras referencias, ¿no? Pero como todo esto creo que me ayudó también a no escucharlos tanto o a no hacerles caso. Y con esto termino, algo que me ayudó también es que sí hay una persona en mi familia, tengo una tía, la hermana mayor de mi mamá, que es una mujer que en su época, más bien, desde su época en la universidad, igual que yo, estuvo muy involucrada en el movimiento feminista, en el movimiento latino en Estados Unidos, porque vivió varios años ahí. Ella era la única persona cercana a mí, o sea, que no fuera alguien que yo escuchaba en una conferencia o que leía un libro, sino que la tenía en mi casa los domingos en comidas familiares y tal, que entendía perfectamente como, pues que me entendía y que entendía lo que yo quería hacer y que había como cierta complicidad y como cierta comprensión que yo no tenía en otro lado. Pues también el tener esa figura cerca también fue algo, ha sido hasta hoy muy, muy importante. Oye, Enrique, pues gracias, ¿no? Por compartirnos esto. Y algo que me gustó mucho de lo que dijiste es cómo el darse cuenta, ¿no? De que hay cosas que nos pueden hacer como infelices y hay cosas que ahí vamos a estar, ahí nos vamos a sentir bien. Creo que eso es algo que pues mucha gente a veces no se atreve o no hace o no da este paso, porque tú bien te pudiste haber quedado en la infelicidad de hacer cosas que no querías. Sí, cosas o sea, que se esperaban, ¿no? O sea, digo, estudiaste aquí, estudiaste allá, bueno, esto se espera de ti, un trabajo regular, o sea, ¿no? O normal, por decirlo de alguna forma. Y y pues decidiste y optaste por esto y lo disfrutas, ¿no? Que yo creo que es así como lo más valioso. O Wilber, no sé quién de los dos decía, a ver, ¿qué cosas, como dónde has encontrado como alegría o como gozo o como cosas Ajá. que te dan? Porque, pues, a ver, algo sin tirarme al suelo o sin decir, la gente que dedica a esto así, estamos viendo cosas horribles todo el tiempo. La realidad es que, a ver, dependiendo de lo que haga cada quien, pero sí, o sea, en mi caso, el estar metido de tiempo completo en temas LGBT, pues sí me ha dado acceso a historias, pues de pronto horribles, ¿no? O sea, de historias, digo, más allá de lo que pueda uno leer en, no sé, en las noticias o en los reportes que publican a lo mejor organizaciones LGBT o la ONU o estas cosas por todo el mundo, pues sí, parte de mi chamba incluye acceder muy de cerca a historias pues de mucha violencia, de discriminación, de chicos que los corrieron de su casa cuando salieron del closet, de gente que intentó o llevó a cabo un suicidio, de gente que vive en países donde la homosexualidad es ilegal, que hoy son unos 70 países más o menos. Dentro de todo eso, a mí lo que más... primero, algo que he entendido, y a lo mejor eso les gustará a ustedes siendo psicólogos o a la gente que nos escucha, es el valor de ir a terapia, por ejemplo, ¿no? Hablar de muchas de las cosas, no solo de las cosas que ven en mi trabajo, de muchas cosas, pero la herramienta de la terapia como algo como importante y muy necesario.
Y lo menciono porque además, o sea, las cosas específicamente, o las experiencias que a mí en específico me convencieron de, creo que sería bueno ir a terapia, son experiencias de trabajo, ¿no? O sea, de conocer estas historias como muy terribles y como la necesidad de poner como ciertos límites de cómo te relacionas con la gente, de cómo manejas la información que conoces, de cómo aprender a desconectarte, porque además, a ver, como les he dicho, pues ahora es mi trabajo, pero es algo que empezó siendo como una cosa, como una pasión o un interés nada más personal. Entonces de pronto me cuesta como desconectarme y dividir esas cosas, ¿no? Si estoy de vacaciones y estoy así en la playa en un camastro, igual abro mi celular y leo las noticias LGBT de todo el mundo como lo haría si estuviera en mi escritorio, ¿no? Porque me interesa. Entonces, ¿cómo aprender pues a cuidarte? Porque además pues, necesitas mantenerte sano para que esto sea sostenible en el tiempo, ¿no? Pero lo que más me gusta de dedicarme al activismo LGBT es conocer también historias de personas LGBT en todo el mundo, que lo que tienen en común, no importa si vivan, no sé, en Suecia o piensen en el lugar como más avanzado para estos temas, o en un lugar en Medio Oriente o en África donde las cosas están de la fregada, lo que tienen en común o lo que tiene en común nuestra comunidad es una capacidad impresionante de resiliencia y de transformar pues vivencias muy dolorosas, lo que decía de violencia, de discriminación, de homofobia, en cosas increíbles, ¿no? En organizaciones súper profesionales en su país que están transformando las leyes del país y que están mejorando la vida de las personas, o en generar obras de teatro y libros y música, ¿no? Como a partir de tener una perspectiva del mundo pues diferente, ¿no? Porque al final tener una orientación o una identidad de género eh, diferente a la de la mayoría, pues también se vuelve como una herramienta para ver el mundo de otra manera y eso te lleva a ser creativo en diferentes maneras, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que disfruto muchísimo y que pues que es muy inspirador, la verdad. Y que creo que ahora sí que en tu caminar pues te has encontrado mucho de esto. Y esto me lleva a la pregunta bueno, platícanos un poco de este proyecto de Colmena 41, que por allá estuve checando un poquito, estuve pues leyendo de qué se trata, ¿no? Entonces, yo creo que los que nos ven pues también van a estar interesados en estos temas, van a estar interesados en saber más, porque yo creo que el tener la información nos va a ayudar muchísimo a no estar, pues ahora sí que en la ignorancia, ¿no? Y a veces hablar por hablar, decir por decir las cosas, por ideas o a lo mejor creencias que tenemos de arraigadas de hace mucho tiempo. Pero bueno, platícanos, Enrique, de este proyecto. Ahora sí es un emprendimiento, iba a decir 100%, pero no, 50% mío y 50% de un socio cofundador que tengo, Fede. Pero Colmena 41 es una organización que se dedica a vincular a personas LGBT o aliadas o interesadas o amigas de la comunidad LGBT de diferentes sectores profesionales, de diferentes partes del país, de diferentes edades y contextos, con el objetivo de tener una comunidad LGBT más organizada, más visible, más próspera, más poderosa en un muy buen sentido de lo que es, de lo que es el poder, ¿no? De tener más, de tener igualdad, de tener presencia en diferentes espacios profesionales. La fundamos en marzo de 2019, tenemos pues, como año y medio más o menos, poquito menos. Y lo que nos llevó a fundar Colmena 41 y lo que a mí me motivó a crear Colmena 41 es que en estos, pues, 12, 13 años de estar involucrado en temas LGBT, pues he tenido como oportunidad de trabajar, como decías tú, Wilber, cuando me presentabas al principio, con diferentes sectores, ¿no? Con gobierno, con empresas privadas, con escuelas, con medios de comunicación, con organizaciones civiles. Mi trabajo ha sido, en el caso de las organizaciones, pues trabajar en estrategias de comunicación y de incidencia política y de recaudar dinero, juntar dinero para que estas organizaciones puedan hacer su trabajo, que tiene que ver con
con cambiar leyes, con lograr diferentes tipos de cambios a favor de la comunidad LGBT en México y a nivel internacional. Y mi trabajo con gobierno, empresas, universidades, medios, tiene que ver con un poco guiarlos, asesorarlos en cómo hacer un mejor trabajo de incluir y de promover y de respetar y de celebrar a la comunidad LGBT. Y algo que yo he visto en estos años es que, afortunadamente, hablando de México, cada vez hay más interés en estos sectores en ser aliados de la comunidad LGBT. Pero yo veía que de pronto no había, o había, más bien, veía que había una brecha entre, por ejemplo, la gente que está en la academia y los activistas, o la gente que está en el gobierno y los que están en la iniciativa privada, ¿no? De pronto hablamos como lenguajes o idiomas distintos en cada uno de sus sectores, y entonces el empresario que quiere apoyar a una organización LGBT en Yucatán, a lo mejor no conoce qué organizaciones existen, no sabe dónde buscarlas, o a lo mejor tiene ciertos prejuicios, ¿no? De que los activistas y las fundaciones todos son, no sé, son poco profesionales, Claro. o como que son poco serios, o son corruptos, o están como, o son parte de algún partido político. Y a lo mejor desde el lado de los activistas y las organizaciones puede haber igual prejuicios de, no sé, las marcas que quieren ser como, o que se presentan, o que como que se venden como amigas de la comunidad LGBT, no les interesa la comunidad, solo les interesa nuestro dinero y quieren como, o sea, ven a la comunidad LGBT como así una bola de hombres ricos, gays privilegiados que tienen mucho dinero para gastar porque no tienen hijos, ¿no? Por simplificarlo un poco. Entonces, Sí. lo que yo quería y lo que hacemos a través de Colmena es contribuir a generar diálogos entre esos sectores, ¿no? Y entonces lo hacemos a través de talleres, de un evento que tenemos desde que arrancamos el proyecto una vez al mes que se llama Lunes de Colmena 41, donde tenemos un panel con diferentes temas y con diferentes invitados, no solo temas, entre comillas, LGBT, sino temas de todo con una perspectiva o con un enfoque LGBT, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de discapacidad y comunidad LGBT, o salud mental y comunidad LGBT, o emprendimiento, o cine, o lo que sea, y comunidad LGBT. Y hemos encontrado, por ejemplo, que hay mucho interés en personas no LGBT, en personas heterosexuales, Sí, en participar en nuestros eventos, por ejemplo, porque al final, pues son pláticas interesantes. Lo que tienen de particular Claro. es que el enfoque de Colmena y de nuestros eventos y de nuestros proyectos sí es la comunidad LGBT, pero estamos conscientes y tenemos la intención de que se acerquen y de que aprendan todo tipo de personas, ¿no? Y que creo que respondiste una de mis preguntas en cuanto a Colmena 41, de si tienes que ser LGBT, o sea, tienes que pertenecer a esa comunidad como para estar interesado, como para ayudar o como para sumarte, ¿no? Entonces... que tenemos en cada evento, yo creo que a lo mejor un tercio de los que hemos tenido no son personas LGBT, o sea, es muy común. En nuestro evento de agosto, por ejemplo, una de nuestras invitadas no es una persona LGBT, pero es una persona que ha sido públicamente como aliada de la comunidad desde su trabajo, desde hace muchos años. Hemos hablado, hicimos un panel en diciembre, por ejemplo, que era sobre las familias de las personas LGBT. Entonces teníamos al hermano de un chico gay, a la hija de una pareja lesbianas y a la mamá de una niña trans. O sea, puras personas heterosexuales hablando o compartiendo sus historias como de estar cerca de una persona LGBT, ¿no? Entonces, sí, es una súper pregunta y es una pregunta muy común. Y sí, no, la respuesta es no. O sea, es una organización, sí, totalmente enfocada en los intereses y en la conversación alrededor de la comunidad LGBT y en hacer visible esta comunidad, pero también en hacer visible a las personas cercanas, familiares, amigas, aliadas de nuestra comunidad, sin las cuales además, pues no sé si sería imposible, pero sería mucho más difícil lograr la misión de Colmena 41, ¿no? Ok. Oye, Qué maravilla. ¿Dónde podemos, tienen redes sociales? ¿Cómo podemos accesar a estos materiales, a estas actividades? Digo, nosotros estamos aquí en Mérida, en Yucatán, pero ahorita las redes sociales como que nos dan este acceso a poder acercarnos a cosas o eventos que están sucediendo en otras ciudades, en otros países. Y eso, digo, me gusta mucho porque tenemos la oportunidad de poder
pues ampliar mucho la información que podemos tener. ¿Cómo localizamos a Colmena? Claro. ¿Qué pasa? Cuéntame. En todas las redes estamos como Colmena 41, 41 con números. Y el mejor método de comunicación, bueno, además de nuestras redes, es si entran a colmena41.com, van a ver una opción que dice forma parte o participa, no me acuerdo cómo lo tenemos redactado, pero forma parte de Colmena 41. Te suscribes en 30 segundos para recibir por mail un newsletter, un boletín que mandamos entre 1 y 2 veces al mes. No mandamos demasiadas cosas, donde compartimos información de nuestros eventos presenciales, de eventos en línea, de diferentes proyectos. Tuvimos una campaña muy padre a lo largo del mes de junio de estar compartiendo historias de personas LGBT de perfiles muy distintos. Y la verdad es que desde el principio empezamos con los lunes de Colmena 41 como un evento presencial aquí en Ciudad de México, pero han pasado dos cosas. Uno, pues ahorita, como todos los eventos pues, masivos, no podemos hacer eventos presenciales. Claro. El evento ha continuado de manera virtual, porque además desde el principio, aunque era presencial, hacíamos la transmisión del panel a través del Facebook de Colmena 41. Y ahí seguimos y seguiremos hasta que podamos retomar actividades presenciales. Y el formato y los temas son muy similares a lo que hacíamos de manera presencial. Y la otra cosa es que, la verdad es que, y esto me da mucho, mucho orgullo, es que en nuestro primer año, somos un proyecto nuevo, somos una organización chiquita, joven, ¿no? Pero desde el primer año logramos participar en eventos o replicar los lunes de Colmena 41 en otras ciudades, ¿no? Estuvimos en Tijuana, en Morelia, en Guadalajara. Nuestros planes para este año era formalmente empezar los lunes de Colmena 41 en Mérida y en alguna otra ciudad del país. Ahora eso está en pausa, pero no está cancelado ese plan. Y tenemos afortunadamente como apoyo de diferentes personas y un par de patrocinios que creo que nos van a permitir replicar el evento en otros lados. Participamos en un par de cosas también fuera de México, en Washington y en Bogotá. Y lo que hemos visto es que pues sí hay un interés en un proyecto como el nuestro, ¿no? No es un formato, hablando de los eventos mensuales, no es un formato que inventamos, es un formato muy tradicional de un panel y luego hay un espacio como para socializar y hacer networking y conocer gente. Es un evento abierto a cualquier persona mayor de edad porque hay alcohol y es un evento de entrada gratuita. Y hasta ahora todas las actividades que tenemos de Colmena hemos logrado que el costo no sea para las personas que participan, sino que nosotros lo financiamos a través de diferentes apoyos y patrocinios y tal. Queremos tratar de seguir en esa línea, pero eso, colmena41.com. Y si están en Mérida, tienen muchas razones para estar muy pendientes y estar siguiendo las redes de Colmena 41. Que lo tengan en cuenta, que lo escuchen bien porque tienen que grabarse. El Colmena 41 para cuando ya estén aquí. Y bueno, Enrique, la verdad es que te agradecemos el tiempo. Yo sé que, pues, estamos planeando esto desde hace un rato, ¿no? Y viendo a ver cómo tu agenda te puede, pues, de alguna manera liberar. Y bueno, y la ventaja y algo que hemos visto en esta contingencia, que hemos podido tener invitados que no están aquí en Mérida, claro, porque si no, claro. Así es. a lo mejor tendría que haber sido este programa cuando tú vinieras a Mérida y tuvieras tiempo de poder participar, ¿no? Pero creo que esto nos da la oportunidad de hacerlo de manera, de conectarnos de esta manera y ahorita la cercanía, pues mucho tiene que ver con los medios digitales. Y bueno, pues aquí eres bienvenido aquí al programa de Viviendo tu Mundo al 100. Nosotros pues siempre estamos buscando temas de interés, temas que la gente pues bueno necesita estar informada, aprendiendo, creciendo, desarrollándose, buscando cosas positivas también, buscando esta resiliencia. Y nuestro programa de eso se trata y pues estás invitadísimo para regresar. Yo creo que tenemos muchos temas para hablar. Por ahí con Isis platicaba yo ayer, oye, necesitamos hablar sobre la inclusión porque la gente a veces no entiende, así como la palabra resiliencia, de repente no la entendía mucho la gente. Yo cuando daba las conferencias sobre resiliencia, se quedaban así como que no sé qué es eso.
Así Es es. que además la palabra inclusión creo que, digo, la inclusión en el contexto, no sé, de trabajo, de las universidades, de pronto se puso de moda, lo cual está muy bien. Pero entonces creo que lo que pasa luego con esos temas o con palabras como la inclusión es que un poco las manoseamos y ya ni siquiera entendemos todos lo mismo, ¿no? Así Siento que es un es. poco como decir, no sé, que algo es eco-friendly o que una empresa es socialmente responsable. Como que soltamos esos términos sin saber muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Así Y es. pues yo estoy muy contento de que me hayan invitado y te voy a tomar la palabra de regresar porque me gustó mucho platicar con ustedes. Luego, el escuchar algunas de esas preguntas y el contestar estas cosas en voz alta también es un ejercicio muy padre como personal, como de poner en perspectiva y de dimensionar, pues como Claro, experiencias y cosas pues, que me ha tocado vivir, ¿no? Y, y te agradezco, Wilbert, además tu paciencia para acomodar la fecha. Mi agenda normalmente no es así de complicada. Solo he tenido un par de meses, afortunadamente, sobre todo en este contexto, afortunadamente de mucho trabajo. Junio, que es el mes del orgullo LGBT, es un mes típicamente como muy cargado o más cargado de costumbre de trabajo para mí. Y ahora, pues el tener el proyecto de Colmena 41 y un par de cosas más que estoy preparando y que espero compartirles en unas semanas, me ha tenido con mucha chamba. Y le decía a Wilbert que ahorita en agosto me quiero tomar unos días para descansar también. Así Pero muchas es. gracias por la invitación, de verdad. Muchas gracias. que No, muy al necesario. contrario, de verdad que o sea, cuenta con nosotros, pues digo, conmigo en lo personal, este tema a mí en lo particular me gusta o sea, y me gusta abordarlo y qué bueno que lo hicimos por todo este tema para mí, o sea, debemos, o sea, como vernos de verdad como personas, ¿no? Entonces, como tú dijiste en un principio, no estaríamos hablando de los derechos de la mujer o de violencia de género, etcétera, si fuera un mundo ideal. La realidad es que no lo es, pero bueno, acción y cada acto, cada cosa que hacemos suma, ¿no? A lo mejor por muy pequeño que parezca lo que estamos haciendo o un esfuerzo muy grande, yo creo que cada cosa suma. Y bueno, si esto es para que de verdad tengamos un mundo mejor, que es el que es, en el que estamos viviendo, no solo el que le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, etcétera, sino en lo que estamos viviendo, pues qué bueno, ¿no? Y yo siempre me sumo, ¿no? A este tipo de proyectos que sea como para multiplicar el amor, ¿no? Para mí es así como para multiplicar ahora sí que el bienestar y la empatía y todos esos, Ahí sí todo eso le que encanta tendríamos que hacer. multiplicar y las matemáticas y yo no. Me No, qué encanta, bueno. me encanta eso que dijiste, multiplicar el amor y la empatía. De verdad, muchas gracias. Cuenten conmigo también para platicar de lo que sea. A la gente que nos está escuchando también, si quieren más información sobre cualquiera de estos temas, pregúntenme con mucha confianza. Si no lo sé, los averiguo, los conecto con alguien más. Si quieren cualquier dato, recomendación de algo de leer, de materiales, de recursos para su trabajo, para sus escuelas, con mucho gusto cuenten conmigo. A mí me encuentran como @etorremolina en todas las redes también. Y pues nada, muchas gracias y les mando un abrazo y gracias a los que nos escucharon. Gracias, Enrique. Y Muchas gracias y bueno, te felicito de verdad, muy joven y haciendo muchas cosas muy valiosas, ¿no? Por y, nosotros, y por el mundo. felicidades y agradecidos por que estés aquí. Y bueno, nosotros vamos a continuar con el Muchas programa gracias. porque les tenemos una, pues, Isis, vamos a platicarles de esto pues, Luz María nos ha dicho por allá que les platiquemos a la gente un poquito, no se vayan porque es sobre este proyecto nuevo, que es un proyecto dentro del universo digamos, de Viviendo tu Mundo al 100, que es Así es. una revista, Isis. ¿Qué De tal? hecho, cuando surge la idea, que realmente fue de nuestra productora, ¿no? De Luz María, y nos invita a participar ahora sí que en esta creación de esta revista ya, o sea, de Viviendo tu Mundo al 100, ella pues siendo una persona tan positiva y tan siempre pensando en cómo compartir estos temas sobre el bienestar, sobre la familia, sobre el amor, sobre la amistad, etcétera. Bueno, pues dice, vamos a llevar a Viviendo tu Mundo al 100 un paso más allá, ¿no? Entonces,
surge esta revista, Viviendo tu Mundo al 100, y pues ahora sí que orgullosamente y honradamente somos colaboradores, ¿no?, en la revista, y sí, o sea, es un proyecto nuevo, es un proyecto muy interesante que nos puso a escribir, ¿no? O sea, ahora sí que Claro. Ahora sí que a sacamos plasmar esto que nuestro tenemos lado acá, literario, exactamente, ¿no? lo vamos a plasmar, vamos a llevar el bienestar, a llevar este mensaje a otras personas desde otro modo, ¿no? Y si ya lo estamos haciendo aquí en el programa y les agradecemos la verdad a los que nos ven, pero también lo queremos hacer de esta manera escrita y por ahí vamos a estar compartiendo. Sí, sobre todo, bueno, Wheeler, yo digo, pensaba, a mí me gustó cuando me lo dijo Luzma, porque estamos como muy expuestos a esas notas o esas cosas que leemos como fatalistas, como sensacionalistas, ¿no? Como tú comentaste el otro día, ¿no? Como muy que llama la atención al morbo. Entonces, a tener estas lecturas de temas sobre cómo mejorar la comunicación con la pareja, sobre cómo superar de pronto una crisis, como la resiliencia, que a mí me encanta. Así es, sí, sí, sí. O la empatía, o las pérdidas, o Lizzie que maneja el tema de bioneuroemoción, o sea, el compartir eso en una lectura, que hay mucha gente a la que todavía le gusta leer, que nos gusta así como tener esta información para leer, pues yo creo que es algo muy valioso y pues que no nos podíamos negar, ¿no? O sea, realmente ahora sí fue una invitación muy padre para hacer este proyecto. Y pues nosotros encantados de la vida. Así es, y sobre todo el poder llevar este mensaje a más y a diferentes lugares, ¿no? Ahorita vamos a encontrarla, hoy estamos al lunes 3, yo creo que el 5 sale el número 1. Si ustedes nos vieron y nos siguieron, vieron por allá el número 0 en las redes sociales. Esto en Así este es. momento se va a estar compartiendo de manera digital, la vamos a tener la revista por ahora, donde pues se puede compartir por el WhatsApp, que por ahí nos dejen sus datos. El que quiera la revista, que nos deje sus datos y le enviamos la revista por medio de WhatsApp. También va a estar en Así nuestras redes es. sociales, pero es más fácil a lo mejor por WhatsApp. Dejen ahí sus datos y les hacemos llegar la revista. Vamos a estar escribiendo, pues, algunos de nosotros, de los colaboradores aquí en Viviendo tu Mundo al 100. No es una revista que solo hable de desarrollo humano, va a hablar, sí, del ser humano, pero desde la empresa, desde la salud, la nutrición, la psicología, la tanatología. Por ahí, bueno, yo tengo una sección que está enfocada a la pareja, a las relaciones de pareja. Isis está también ahí participando, colaborando con una sección acerca de desarrollo humano, de estos temas de psicología interesantes, Lizzie en tanatología. Entonces, bueno, vamos a encontrarnos en la revista muy buenas aportaciones, cosas interesantes que si a lo mejor no las vi en el programa, las puedo ver a través de la revista y van a haber muchos colaboradores, no solo estamos Así nosotros, es. van a haber otros colaboradores y pues los invitamos también a sumarse en algún momento a esta revista. Yo creo que ya más adelante se hará una presentación Isis oficial, muy bonita, Así ya la es. prepararemos, junto con otras sorpresas que tenemos por allá aquí en el programa de Viviendo tu Mundo al 100, que la verdad, Isis, queremos como expandir nuestro universo de Viviendo tu Mundo al El 100, mundo Marvel. de dar este mensaje, ¿no? De este mensaje de bienestar, de salud, de éxito, un mensaje donde uno pueda crecer, buscar este crecimiento. Entonces, los invitamos, ya el 5 de agosto debe de estar ya lista, así que Isis, si no has entregado tu escrito, hazlo de una vez, porque ya estamos a punto de cerrar la edición. La edición. El número 1 de Viviendo tu Mundo al 100, pero no se pierdan el número 0, que está en nuestras redes sociales, y ahí ya pueden ver de qué se trata la revista. O sea, no hay pretexto para eso. Y si quieren el número 0, pídanlo también por WhatsApp. Muy bien, pues claro que sí, les invitamos a verlo y bueno,
hay que compartir el bienestar. Así es. Y bueno, también los invitamos a una nueva expansión, que más que expansión es otra herramienta o recurso donde pueden ver nuestros programas antiguos. Tenemos ahí una sorpresa por allá de programas que se van subiendo, tanto completos como a lo mejor se van a subir fragmentos del programa. Ya tenemos nuestro canal de YouTube. Isis, suscríbanse. Exacto, no se lo pueden perder porque pues también es una forma, ¿no? De ver los programas, de comentar, créanme que estamos pendientes y también de estar como más en contacto, ¿no? Como tener otro canal, ¿no? Es otra herramienta para ver el programa. Y te voy a decir algo, ahí van a ver programas viejitos, programas más antiguos, y por ahí pues me comentó Luzma que tenemos como la sorpresa también de conservar estos programas que hizo Edmundo. Entonces por ahí vamos a poder recordar, poder revivir esos momentos que compartíamos en el programa cuando Edmundo pues estaba en él. Entonces por ahí también está la sorpresa de ver estos programas grabados, que qué padre que se dio la oportunidad que se quedaran grabados en la revista, ¿no? Entonces, también los vamos a tener en nuestro canal de YouTube, ahí los van a poder encontrar. Es nuevo el canal, suscríbanse, vamos a compartirlo. Y recuerden, yo ya para despedirme, recuerden nuestras redes sociales, nosotros en nuestra casa, la revista Peninsular, a las 4:30 los lunes, ahí va a ser el estreno de los programas. Y pues después pueden ver también el programa en nuestras redes sociales de Viviendo tu Mundo al 100, en Facebook como Viviendo tu Mundo al 100, en nuestra fanpage, y también en Instagram como @viviendotumundoal. Y me despido. Bueno, ya no, le mandamos un saludo a Lizzy, ya no pudo llegar por cuestiones técnicas por allá, pero bueno, no importa, yo sé que ella nos acompañó en el programa del día de hoy. Así es. Me encantó el programa, Isis, la verdad que estuvo muy padre lo que platicamos, muy enriquecedor. La verdad es que son temas que, bueno, vamos a buscar poder platicarlos también. Y pues agradecerle a todos los que nos vieron el día de hoy. Recuerden, los lunes estamos aquí en Viviendo tu Mundo al 100. Y les recuerdo que Viviendo tu Mundo al 100 no es vivir perfecto, es vivir en plenitud, vivir pleno. Isis. Así es. Y eso quiere decir que disfrutemos el hoy, ¿no? Disfrutemos nuestra realidad. Y pues sí, yo me despido, soy la psicóloga Isis Salas y me puedes encontrar para cualquier consulta en el WhatsApp 9992-4258-87 y en mis redes, como en todas estoy como psicóloga Isis Salas, así que ya sabes, estamos al pendiente de lo que requieras y bueno, pues yo les invito a continuar pues viéndonos todos los lunes en su programa Viviendo tu Mundo al 100 a partir de las 4:30 a través del espacio que nos brinda la revista Peninsular. Y pues no se olviden de vivir su mundo así. Y le mandamos un saludo a Luzma. Bye. Bye. Besos, Luzma. Después de hoy, ya nada será igual que antes. ¿De a dónde voy? No creo que sea tan importante. Estaba